Acompañarnos en este evento. Es un honor para mí darles la bienvenida en representación de la Clínica Jurídica de Energías Renovables y Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Expresamos nuestro profundo agradecimiento por su participación en este webinar titulado Generación distribuida en el Perú, de la teoría a la práctica. Un tema de vital importancia para el futuro energético del país. Hoy abordaremos esta temática desde enfoques técnicos y regulatorios, con el objetivo de contribuir a su implementación en un contexto nacional marcado por profundas brechas de acceso a la energía. La Clínica Jurídica de Energías Renovables y Recursos Naturales es una iniciativa académica que busca contribuir con la sociedad, abordando problemáticas actuales como la transición energética en el Perú. A continuación, tendremos el honor de escuchar las palabras de nuestro coordinador y profesor de la Clínica Jurídica, Pedro Gamio, quien es un referente en el campo de las políticas energéticas en el Perú. Pedro Gamio es magíster en gestión de políticas públicas y ha sido ex viceministro de Energía en el Perú. A lo largo de su carrera ha trabajado incansablemente por el desarrollo de una matriz energética sostenible y justa. Muchas gracias por estar aquí, profesor Pedro. Lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todos. Es para mí un honor poder participar de este esfuerzo de los futuros grandes profesionales del Perú. Quiero agradecer a este grupo de trabajo por el reto que ha asumido. La generación distribuida es una deuda pendiente del gobierno peruano con el pueblo, porque es una reforma ya vieja, el mandato de dos leyes que han sido lamentablemente incumplidas en tiempo muy largo. Estamos hablando de una situación que se debe corregir a la brevedad posible y que implica que actores pequeños, pequeños emprendedores, medianos emprendedores, puedan participar de esta gran transición energética en la que estamos inmersos. Es decir, dejar el rol pasivo de ser solo consumidores de energía para empezar a generar energía. Y ese es un tema que ya ha avanzado en países de América Latina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica. Es increíble cómo el Perú todavía hoy no puede reglamentar un procedimiento que tiene que tener básicamente dos condiciones: seguridad técnica, y eso en gran parte se logra con el medidor automático, que es una gran condición para incluso el consumidor pasivo pueda saber a qué horas le conviene más consumir más energía y poco a poco trasladarle al consumidor final los beneficios del uso de las energías renovables. La generación distribuida es una oportunidad de multiplicar los actores en el mundo de la generación, es una oportunidad de corregir deficiencias que tiene el sistema eléctrico fuera de Lima, y hoy ya estamos en un porcentaje menor al 5% en mediana y gran generación distribuida. El gobierno, el ministerio ha decidido partir en tres los textos reglamentarios en función de pequeño consumo, mediano y un poco mayor. Sea cual sea el camino, es urgente que no sigamos tan a la saga, tan retrasados en este proceso. El Perú hoy exige que la gran mayoría de ciudadanos seamos parte de la solución y no parte del problema. Y desde la energía se puede impulsar la productividad, el crecimiento sin contaminar y de forma descentralizada y desconcentrada, que es una virtud de la generación distribuida. Por lo demás, este es un panel de expertos a quienes agradezco su participación, que sacrifiquen un día feriado por el amor al Perú. Y es algo que yo agradezco de verdad. Muchísimas gracias a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y vamos adelante. Muchas gracias, profesor Pedro, por sus valiosas palabras. Ahora pasemos a... Este modelo permite a las personas producir su propia energía utilizando fuentes renovables como la solar o la eólica. De esta manera, reducimos la dependencia de combustibles fósiles y ayudamos a disminuir las emisiones contaminantes. Más allá de ser un avance técnico, la generación distribuida responde a una necesidad social, permitiendo que los... De hecho, en muchos países como en los
la Unión Europea, la generación distribuida ya es un derecho legal que otorga a todas las personas el derecho de producir y compartir su propia energía. Sin embargo, en el Perú aún contamos con leyes como la 28832 y los decretos legislativos 1002 y 1221. Por lo tanto, seguimos afectando desafíos regulatorios que permiten. En este contexto, el reglamento propuesto por el Ministerio de Energía y Minas, denominado Reglamento de Generación Distribuida Conectada a Sistemas de Utilización de los Usuarios del Servicio Público de Electricidad, representa actualmente una propuesta concreta que facilitaría su implementación. En base a este contexto, pasaremos a desarrollar el evento. La dinámica consistirá en una mesa redonda en la que se discutirán tres preguntas fundamentales relacionadas con la generación distribuida y su implementación en el Perú. Estas preguntas están diseñadas para explorar tanto los aspectos técnicos como los retos regulatorios. En la primera pregunta se responderá la siguiente. ¿De qué manera el reglamento de generación distribuida conectada a sistemas de utilización de los usuarios de servicios públicos de electricidad permitirá la implementación efectiva de este modelo energético en el Perú? Además, ¿considera necesario contar con tres reglamentos para su cada aplicación? En la segunda ronda plantearemos la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos puede adoptar el Estado para garantizar que la generación distribuida esté efectivamente al alcance de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que no tienen acceso al servicio público de electricidad? Y finalmente, nuestra tercera ronda, formularemos la siguiente pregunta. Para aquellos que logren acceder a la generación distribuida, ¿cómo cree que debe venderse la energía inyectada? ¿Debería el Estado obligar a las distribuidoras a comprar sus excedentes o permitir a cada usuario los venda libremente en el mercado eléctrico? Ahora, para comenzar con las respuestas de nuestros panelistas, es un verdadero placer presentar a los distinguidos expertos que nos acompañan hoy. Cada uno de ellos es un referente en su área y nos brindarán su valiosa experiencia y perspectiva sobre la generación distribuida. Iniciamos con Thomas Louis Wong, ingeniero civil de la PUC, con más de 10 años de experiencia en infraestructura y energías renovables. Es CEO y cofundador de Novum Solar, una empresa que impulsa soluciones solares en el Perú y ha trabajado en el desarrollo de microredes en la Amazonía peruana. A continuación, también nos acompaña Suami Pérez, ingeniera electrónica con estudios de maestría en ciencias políticas y ha sido reconocida en múltiples foros globales sobre el cambio climático. También tenemos el gusto de contar con la participación de Héctor Quispe, abogado especialista en Derecho de la Energía, con una amplia experiencia en asesoría regulatoria y litigios en el sector eléctrico. Héctor ha participado activamente en diversos procesos normativos del sector energético. Finalmente, contamos con la presencia de Margaret Matos, quien nos unirá en breves cuando iniciemos la ronda 1. Ella es especialista en energía, infraestructura y servicios públicos, con un enfoque particular en regulación y agencias gubernamentales como a empresas privadas en proyectos energéticos en Perú y Chile. Habiendo dicho ello, daremos pase a las rondas de preguntas. Para esta primera ronda comenzaremos preguntando al doctor Héctor Quispe, con el fin que pueda dilucidar y explicar sobre este tan importante proyecto de reglamento de generación distribuida. Doctor, contará con 15 minutos para que pueda hacer las precisiones que considere necesarias con respecto al reglamento que estuvo trabajando de primera mano. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de qué manera el reglamento de generación distribuida conectada a sistemas de utilización de los usuarios es necesario contar con tres reglamentos para su adecuada aplicación? Lo escuchamos. Muchas gracias, Marilyn. Me avisan, por favor, si se me puede escuchar bien. Sí, todo correcto. Ah, Escucha. perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, antes que nada, agradecerles, agradecer a la Clínica Jurídica de Energías Renovables, al doctor Pedro Gamio, a Marilyn y al equipo de la Clínica Jurídica por haber organizado este evento y también por la invitación que me hicieron llegar, muy afectuosa. Y bueno, espero que mi participación, digamos, pueda mostrarles de repente un panorama, lógicamente desde el punto de vista legal, porque yo soy abogado, de lo que implica la generación distribuida y particularmente respecto a las preguntas que me han formulado, que me han hecho llegar por correo, ¿no? Bien, solo quería hacer una pequeña aclaración antes de comenzar mi participación, y es que las opiniones que voy a brindar en este webinar son opiniones a título personal. No voy a dar de repente alcances sobre lo que implica de repente la reglamentación de la generación distribuida a nivel del ministerio, porque lógicamente es un trabajo, es un servicio en curso, en camino, así que no sería serio de mi parte y tampoco sería correcto dar alguna apreciación al respecto. Lo que sí, respecto a las preguntas que me han hecho llegar, voy a absolverlas en función del tiempo que me han proporcionado y también en función bueno, a las opiniones personales que puedo tener al respecto, ¿no? Respecto al primer tema, la primera pregunta tiene que ver con barreras, ¿no? Em, Hay algo que en derecho, lo sabemos todos los abogados, todos los estudiantes de derecho también, me parece que a partir del primer semestre ya lo saben, y es que hay una regla fundamental, ¿no?, prevista incluso a nivel constitucional, que es que nadie está impedido de hacer aquello que la ley no ordena, no manda, y en general nadie está prohibido de hacer lo que no está impedido, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no hay normas jurídicas que impidan el desarrollo de generación distribuida, no hay normas jurídicas que le impidan a un usuario regulado implementar su propia unidad de generación distribuida de repente en su casa, no hay ninguna norma jurídica que le impida de repente al distribuidor firmar contratos de suministro con el usuario, no existe una prohibición. Lo que sí existe, y gravemente, y esto lo ha señalado también el doctor Pedro Gamio, es inseguridad jurídica, ¿no? Pieza clave cuando tenemos que tomar decisiones de si hacemos o no hacemos una inversión, ¿no? ¿Y en qué consiste esta inseguridad jurídica respecto a la generación distribuida? Hay varios puntos, de repente, medulares que tendrían que tener una reglamentación, o al menos que en la reglamentación deben estar, pues, claramente orientadas, ¿no? El primer punto sería el tema del tamaño de la unidad de generación distribuida que el usuario regulado, porque a esos usuarios está enfocada la pregunta, usuarios regulados, puede tener, ¿no? O lo que en electricidad se le llama el tamaño de la potencia instalada máxima de esta pequeña unidad de generación que el usuario regulado puede instalar de repente en su domicilio para hacer generación distribuida, ¿no? Lo peor que puede pasar, ¿no?, es que no exista un orden jurídico al respecto y y los usuarios instalen unidades de generación de distinto tamaño que al final puedan poner en peligro, en riesgo, la seguridad del sistema de distribución, ¿no? El sistema de distribución está diseñado para un objetivo, está diseñado para determinadas condiciones. Entonces, es necesario definir cuál va a ser el tamaño de esa central, la potencia máxima instalada de este grupo de generación que el usuario va a poder instalar, ¿no? Tamaño que tiene que estar acorde, lógicamente, a la red de distribución existente y a lo que se proyecta incrementar. Porque vuelvo a repetir, lo peor que puede pasar es que como consecuencia de la instalación de generación distribuida, ¿no?, pongamos en riesgo de repente el adecuado funcionamiento del sistema de distribución. Eh, Otro tema también relevante con relación a esta pregunta, ¿no?, es sobre la operatividad de la generación distribuida, ¿no? Em, Actualmente para generación distribuida tenemos tres cuerpos normativos vigentes
y además tienen rango legal, ¿no? Rango de norma, rango de norma con rango de ley, ¿no? Están la ley 28832, el decreto legislativo 1002 y el decreto legislativo 1221, ¿no? Si no me equivoco, más o menos es 1221 me parece, sí, 1221, que hablan o tratan, hacen alguna especie de referencia a lo que significa la generación distribuida, ¿no? Eh, la 1221, o mejor dicho, el decreto legislativo 1002, que es la norma madre para generación eléctrica renovable, eh, establece una regla que se puede extrapolar a cualquier tipo de generación distribuida renovable, y es la prioridad de despacho, ¿no? Lo que el decreto legislativo 1002 nos dice es que aquellas centrales de generación que sean renovables van a tener prioridad de despacho, ¿no? En el caso de la generación distribuida, supongamos que todos los usuarios regulados hacen generación distribuida, ¿no? Pero la capacidad de la red de distribución para soportar esa generación distribuida es limitada, definitivamente no es infinita, ¿no? Y la inversión que se tiene que hacer para incrementar la capacidad de esa red de distribución tampoco es infinita. Entonces, ¿cómo vamos a darle prioridad a las solicitudes que se presenten de los usuarios para conectarse a la red de distribución para hacer generación distribuida? ¿Mm? Tiene que haber un criterio para por qué preferir a un usuario por encima de otro, o cómo es que se va a dar preferencia a la conexión del usuario, del usuario regulado. ¿Mm? Es un tema también vinculado con el aspecto operativo. Otro tema vinculado con el aspecto operativo es que el decreto legislativo 1002 también señala que cuando el generador haga uso de la red de distribución para hacer generación distribuida, únicamente pagará el costo incremental, ¿no? Es una regla también, pagar el costo incremental, ¿no? Pero ¿qué implica el costo incremental? No existe tampoco de repente, el legislador no nos ha dado una señal, alguna ayuda para tratar de entender qué significa el costo incremental. Lo que sabemos es lo siguiente: la red de distribución la pagan todos los usuarios que la utilizan, que principalmente somos los usuarios regulados. También en alguna medida la pagan usuarios libres en la medida que la usen. Pero lo que siempre pagamos, porque siempre la usamos, somos los usuarios regulados. Y la pagamos en función de la tarifa de distribución que apruebe los INERMIN, que se llama valor agregado de distribución, VAT, comúnmente conocido el VAT. ¿Y qué remunera el VAT? El VAT remunera la inversión, operación y mantenimiento de la red de distribución, entre otras cosas, ¿no? Pero remunera básicamente la inversión, operación y mantenimiento de una red de distribución. Una red de distribución que está diseñada para lo que siempre fue pensada, ¿no? Al menos hasta este momento, que fue llevar electricidad desde la red de transmisión hasta el domicilio de los usuarios. Para eso sirve la red de distribución, para eso fue diseñada y eso es lo que se está pagando. Entonces, ahora con la generación distribuida necesitamos una red que no solo sirva para llevar electricidad hacia el usuario regulado, sino que también sirva para captar electricidad de parte de los usuarios regulados y distribuirla también dentro de la red de distribución, ¿no? Entonces, eso lógicamente implica por lo menos mayor inversión en la red de distribución. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a pagar por esa mayor inversión? ¿No? A eso se refiere precisamente la ley con el costo incremental, ¿no? ¿Quién lo debería asumir? Em, y para determinar a la gente que debe hacerse responsable de este pago, de estas mayores inversiones que tienen que ser pagadas, no solo es necesario pensar en quién genera ese costo, sino también en quiénes se benefician, ¿no? Por la existencia de la generación distribuida. Porque cuando existe generación distribuida, no solo se beneficia de repente el agente que hace generación distribuida, que puede utilizar esa central de generación para su autoconsumo o inyectar sus excedentes para tener algún tipo de rentabilidad, sino también en general se benefician todos los usuarios del sistema de distribución. Porque tener generación distribuida implica tener ahorros en la red de transmisión, ¿no? Porque si la electricidad se va a generar en el centro de consumo, ¿no?
será menos necesario transportarla kilómetros y kilómetros desde las grandes centrales de generación. Entonces hay un ahorro en el costo de la transmisión. Lógicamente, si la transmisión sale de la ecuación, el costo de transmisión también tendría que salir, ¿no? Asimismo, también deberían existir ahorros en las pérdidas de la energía, que cuando la energía se transporta hay un margen que se pierde, ¿no? Es un margen que simplemente se pierde por la resistencia de la red de transporte, ¿no? Entonces, si la electricidad se va a generar en el centro de consumo, también aún hay un ahorro en las pérdidas, ¿no? Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta, aspectos que hay que tener en cuenta al momento de determinar quién se va a hacer cargo de pagar este costo incremental, ¿no? Em, y bueno. Respecto al número de reglamentos, hasta acá de repente el tema de aspectos que impiden o que generan barreras para el desarrollo de la generación distribuida. Pues, desde mi punto de vista, como abogado, el principal aspecto es la inseguridad jurídica. No se sabe qué tamaño tiene que tener la central, no se sabe qué hacer con esa electricidad que se va a inyectar o no se va a inyectar. De repente va a servir solamente para autoconsumo o debería servir también para comercialización. Y si va a servir para comercialización, ¿cómo se va a remunerar? No existen reglas sobre cómo se va a dar o cómo se va a priorizar de repente las solicitudes que formulen los usuarios para conectarse a la red y hacer generación distribuida. Y finalmente tampoco existen reglas para determinar quién debería asumir esto que hemos llamado costo incremental, ¿no? Entonces, la principal barrera para la generación distribuida lamentablemente es la inseguridad jurídica. No se sabe cómo se resuelven estos problemas. Y lógicamente, si no se saben cómo se resuelven los problemas, que se lleven a cabo las inversiones, pues es muy complicado, ¿no? De hecho, uno de los problemas públicos que motiva al Ministerio de Energía y Minas a promover o a, digamos, planificar dentro de su labor normativa la aprobación de un reglamento de generación distribuida es porque básicamente nadie lo está haciendo en la medida que podrían hacerlo, porque sí implica grandes beneficios, ¿no? Y bueno, respecto al número de reglamentos, que me parece es parte de tu pregunta, ujú, ¿no? Respecto al número de reglamentos, como ya mencioné, hay tres cuerpos normativos principales. El decreto legislativo 1002, la norma madre de energías renovables, la ley 28832, la segunda gran reforma del marco jurídico eléctrico peruano, y el decreto legislativo 1221, que es la gran reforma a nivel de distribución. Al respecto, mi visión es la siguiente. El decreto legislativo 1002 tiene reglas generales que podrían extrapolarse a cualquier reglamentación, porque habla en general de generación eléctrica con recursos renovables, ¿no? Entonces, ya sea que hagas generación distribuida con renovables o relación distribuida sin renovables, el decreto legislativo contiene reglas que se pueden extrapolar a ambos tipos de generación distribuida. Por lo tanto, en mi opinión, la generación distribuida que está mencionada en el decreto legislativo 1002 no meritaría de repente una reglamentación específica. Porque, como dijo, no regula un tipo específico de generación distribuida, sino más bien tiene reglas que se pueden extrapolar, ¿no? Y que deberían ser observadas en los reglamentos que se aprueben, ¿no? La otra generación distribuida es la prevista en el decreto legislativo 1221, que ese sí está enfocado en un tipo específico de generación distribuida, porque está pensada en la generación distribuida que hacen los usuarios regulados, o sea, está enfocado en el usuario regulado. Y no solo eso, sino que está enfocado en el usuario regulado que hace generación distribuida con centrales o con unidades de generación renovables y que además le permite hacer autoconsumo. O sea, tiene características específicas, ¿no? Primero, para usuarios regulados. Segundo, tiene que ser renovable. Y tercero, puede ser autoconsumo, puede ser para autoconsumo. Y finalmente tenemos la generación distribuida prevista en la ley 28832, ¿no? Que también está enfocado en un tipo específico de generación distribuida, porque para empezar, no habla de usuarios regulados, porque para eso ya está la 1221, y en segundo lugar, no menciona nada de la autoproducción, ¿no? Pareciera ser que solamente está enfocada en la generación distribuida que se puede comercializar, más no en aquella que se puede autoconsumir, que estaría fuera de su ámbito de aplicación. Entonces,
En mi opinión, es válida, de repente, o al menos lógica, la posición de adoptar al menos dos reglamentaciones, una para la 1221 y otra para la 2883. Es una enfocada en los usuarios regulados, que comúnmente se le conoce como microgeneración distribuida, y otra enfocada en, en la generación distribuida que pueden hacer otros agentes que no son usuarios regulados y que comúnmente se le llama como mediana generación distribuida. De hecho, esta forma de reglamentar, esta forma de concebir a la generación distribuida normativamente, también se ha adoptado en Chile, también se ha adoptado en México, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Brasil o de Colombia, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la generación distribuida solamente es para comercialización. En cambio, me parece que en Colombia la generación distribuida solamente es para autoconsumo. Así que bueno, en el caso peruano se está pensando en una generación distribuida, la micro al menos, para generar, para autoconsumo y para comercialización, mientras que la mediana aparentemente estaría pensada solamente para comercialización. ¿Mm? Doctor, Así que muchas bueno, gracias. Ya se acabó su tiempo. Muchas bien. gracias, doctor, por su valiosa respuesta, que nos ha permitido conocer más de profundidad sobre el reglamento y sobre otras normas. En ese sentido, continuaremos con nuestros demás panelistas, que les tendrán 10 minutos para poder responder la pregunta de la primera ronda. Ingeniero Swami, continuamos con usted, pero primero le recordaremos la pregunta, que es la siguiente. ¿De qué manera el reglamento de generación distribuida conectada a sistemas de utilización de servicio de usuarios de servicio público de electricidad permitirá la implementación efectiva de este modelo energético en el Perú? Además, considera necesario contar con tres reglamentos eh, de la Ley 28832, Decreto Legislativo 1002 y Decreto Legislativo 1221 para su adecuada aplicación. Le escuchamos. Gracias, Fernanda. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Voy a dar una perspectiva un poco más técnica. Sé que la mayoría acá viene de un ámbito más regulatorio, más de derecho, pero considero que esta visión técnica, un poco más comercial o cómo se está desarrollando este tipo de proyectos, puede también ser provechoso para ustedes. Dentro de la pregunta, la primera, me parece bastante interesante, es cómo se puede hacer más efectivo el sistema de utilización de los usuarios del servicio público de electricidad. Entonces, partamos por esta palabra que es la utilización. Históricamente, el recurso eléctrico o el servicio eléctrico para nosotros como consumidores, tanto como usuarios regulados como los usuarios libres, han utilizado o han visto la energía como un recurso que solo se consume. Más aún, yo creo, considero que todo el sector privado, los clientes libres han tenido quizás se han convertido en actores más dinámicos del uso eléctrico, pero los que somos los consumidores regulados tenemos una actividad bastante pasiva respecto al servicio de electricidad. Entonces, ¿cómo se hace más efectivo esto? A través justamente no solo del consumo, sino también de la producción de electricidad. Y de ahí nace un término que es bastante interesante, que se utiliza en generación distribuida, tanto acá en Perú como en otros países, que es la palabra prosumidor. Produzco, pero a la vez consumo electricidad. Entonces, esto puede llegar a significar que un usuario regulado, yo desde mi casa o desde una casa de campo, pueda consumir la electricidad por red, pero también pueda generar mi propia electricidad por alguna fuente energética, usualmente renovables. Cuando vemos este esquema, a mí me parece bastante interesante porque es un paso adelante que ha tenido el país o muchos países a nivel de Latinoamérica para la liberalización del mercado. Entonces, ya no dependemos solo de un sistema eléctrico que genera, transmite y distribuye electricidad, sino que uno mismo puede generar su propia independencia eléctrica. A lo largo de estos años he visto cómo este modelo puede impactar positivamente en varios sectores. Creo que la gran industria se puede beneficiar bastante de ello, sobre todo creo que hay casos interesantes en la minería, en cementos, en industrias de almacenaje que están utilizando la energía renovable para producir, incluso en algunos casos para inyectar en ciertos bloques horarios. Sin embargo, he visto
un ejemplo muy interesante entre el anteaño y el año pasado, y es cómo esto puede afectar al sector de la pequeña y mediana empresa, incluso a la microempresa. Si vemos todo el mercado eléctrico que tenemos acá en el país, las empresas que todavía están en una categoría de usuarios regulados son prácticamente todo el sector de comercio y algunos servicios que tenemos acá en el país, y se están generando nuevas fuentes de financiamiento interesantes para que este sector también pueda descarbonizar su propio consumo energético. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está utilizando la generación distribuida para lograr el fin de la descarbonización, que es un objetivo no solo del país, es un objetivo internacional de cambio climático. Considero que ese modelo va a empezar a crecer en Latinoamérica. Es algo que se ha estado dando bastante en Europa y que, si bien en Perú y en América Latina es incipiente, en los siguientes años se podría estar girando hacia ese modelo de desarrollo eléctrico. Evidentemente, todo esto puede generar beneficios para el prosumidor, porque va a empezar a tener ahorros que puede venir de los costos de transmisión o de pérdidas, que Héctor ya lo ha mencionado, que es muy interesante, pero también puede dinamizar su propia producción. Del otro lado, también puede verse un mercado de generación, de transmisión de distribución eléctrica bastante deteriorado. O sea, hace unas semanas hablábamos con el profesor Pedro sobre este tema, de que si llega un momento en el que todas las empresas y todos los usuarios regulados llegan al punto de generar e inyectar a la red, podría generarse un deterioro de todo este sistema de distribución eléctrica. Y pues eso también hay que tocarlo con pinzas como uno de los puntos a mejora en la regulación. Pero por otro lado, si vemos este valor que está teniendo, que podría tener en la pequeña y mediana empresa, todavía existen brechas en los que son los usuarios en los usuarios que incluso ni siquiera tienen acceso al servicio eléctrico. Vemos las localidades aisladas, no conectadas a red. Y bueno, eso se va a revisar ya en el siguiente bloque de preguntas, pero por el momento se podría decir que esta es una iniciativa que puede mejorar el sistema eléctrico, puede mejorar la seguridad eléctrica de tanto usuarios regulados como usuarios libres. Ahora, en el punto de cómo esto se puede unir con las tres regulaciones que han mencionado en la pregunta, si bien Héctor comentaba que son leyes, son regulaciones que no necesariamente tienen que estar las tres juntas para que haya generación distribuida, sí me parecen, a mí en lo personal me parecen básicas. Voy a empezar por el decreto legislativo 1002, que promociona las energías renovables y creo que es una base para aportar a la generación distribuida, sobre todo acá en el Perú, que estos modelos no se están dando por generación térmica, sino se está tratando de promocionar la energía renovable, sobre todo la energía solar, para que pueda aplicarse en estos modelos. Entonces, sin el decreto legislativo 1002, probablemente el modelo de generación distribuida que tengamos ahora no estaría tan encauzado con objetivos de descarbonización eléctrica como se está viendo en estos momentos. En el caso del decreto legislativo 1221 sobre eficiencia energética, si bien está más orientado regulatoriamente a lo que es el usuario regulado, nos da unas luces sobre otra característica interesante de la generación distribuida, que es el comportamiento humano. Cuando hablamos de una generación o un consumo tradicional de electricidad, que es el que todavía tenemos, el consumidor final, o sea, nosotros somos un actor pasivo, como les estuve diciendo. A las justas pagamos el recibo de electricidad y pues con que tengamos luz todos los días nos sentamos felices, contentos y no hay ningún reclamo. Pero el integrar la generación distribuida a nuestra forma de vida también cambia el comportamiento humano y la forma como nosotros vemos la electricidad. Cuando empezamos a producir, empezamos a generar también responsabilidad sobre cómo se produce, sobre cómo utilizamos y sobre cómo ahorramos electricidad. En ese caso, ya nos estamos entrando hacia este punto de la eficiencia energética, que me parece también que es una regulación que, si bien no va
a establecer directamente que exista generación distribuida, sí va a fortalecerla. Entonces, le doy un punto a favor. Y en el caso de la ley 28832, que ha sido bastante debatida en los últimos meses, esta permite asegurar la eficiencia y competitividad en la generación eléctrica. También me parece bastante interesante porque de una u otra forma las empresas que no son eléctricas, que ahorita son consumidoras o tienen un contrato PPA, etcétera, no solo ya están buscando consumir electricidad, sino también diversificar sus fuentes económicas. Ejemplo, es algo que he visto bastante en minas, que puede llegar a darse que estas empresas mineras diversifiquen este comercio y ya no solo se dediquen a producir minerales, exportarlos, etcétera, sino también que puedan tener beneficios económicos, tanto puede ser compra o subsidios o ahorros económicos a través de la inyección de electricidad a la red. Entonces, también esta ley 28832, a través de la competitividad que está promocionando, puede de alguna forma incentivar que mercados distintos a la electricidad puedan también verse involucrados y beneficiados de la regulación. Entonces, yo sí mantengo una posición en la que estas tres regulaciones no van a abrir directamente la generación distribuida, pero van a reforzarla. Y creo que en un país como en el que estamos ahora, en el que la generación distribuida, recuerdo que el 2018 se debatía bastante sobre esto y que han pasado casi 7 años y todavía no es una realidad tangible, sí se requiere de marcos regulatorios que fortalezcan el objetivo final, en este caso la generación distribuida. Aún considero que aún hay varias debilidades en esta regulación, que sobre todo para usuarios, para los usuarios más precarios, y considero que esto se debe de ver a futuro. Estas regulaciones sí considero que están muy centradas en lo que son objetivos a corto plazo, quizás hasta mediano plazo, pero ver esto a un largo plazo, a un 2050 o más, va a poder mejorar no solo la calidad regulatoria, sino la calidad del usuario final que va a consumir o va a producir electricidad. Gracias. Muchas gracias, Swami, por su intervención sobre el tema. Continuaremos con nuestro panelista experto en proyectos de infraestructura y energías renovables, ingeniero Tomás Luis. Ingeniero Tomás, desde su perspectiva, ¿de qué manera el reglamento de generación distribuida conectada a sistemas de utilización de los usuarios del servicio público de electricidad permitirá la implementación efectiva de este modelo energético en el Perú? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación también. Yo vengo de parte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y también soy gerente general de Node Solar, empresa que viene desarrollando proyectos y ejecutándolos desde el año 2017. La pregunta es bastante amplia, pero quisiera primero cuestionar un poco a qué llamamos, ¿no? Una implementación efectiva de este modelo energético, de la generación distribuida que dista de la generación tradicional, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, como empresa de Genoum, no hacemos energía solar tradicional y rápidamente trato de explicar con las personas con las que normalmente me reúno que la generación distribuida lo que busca es acercar la generación eléctrica a los puntos de consumo, ¿no? Ya sea dentro de las redes de distribución como también dentro de los sistemas de utilización propios de los propios usuarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de implementación efectiva de este modelo, yo entiendo que hablamos de una penetración hasta cierto punto de la generación distribuida en nuestro país, cosa que hoy por hoy no tenemos siquiera, creo, data muy específica de cuánto nivel de penetración de generación distribuida existe a la fecha, ¿no? Creo que los casos que se han dado han sido principalmente por necesidades puntuales de empresas privadas o públicas, ¿no?
en las cuales se han desarrollado proyectos, pero no es que el marco normativo haya ayudado a promover ello, ¿no? Como dijo Héctor al inicio, no es algo que no está reglamentado, no significa que esté prohibido de hacer. Muy correcto, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa inseguridad jurídica es lo que hace que no haya podido esto despegar como se pensaba que iba a darse con el reglamento allá por el año 2018, cuando salió el borrador de reglamento anterior, ¿no? Entonces, dicho ello, ¿no? ¿Qué busca este reglamento nuevo, este proyecto de reglamento como una implementación efectiva? Yo creería que lo que debe buscar es lograr un nivel de penetración de esta tecnología a tal punto que permita diversificar la matriz eléctrica, ¿no? Crear independencia energética a los usuarios y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2 de nuestro sector eléctrico en el país, ¿no? Dicho eso, ¿no? Apuntar a un cierto nivel de penetración, llamémoslo 5 o 10% de nuestra matriz energética con generación distribuida, no estaría de más definirlo como una prioridad o como una meta de implementación efectiva de esta tecnología, ¿no? Dicho eso, y esto es desde un punto de vista personal, el reglamento actualmente, eh, si bien yo estoy más a favor que en contra, si bien no es un reglamento perfecto, carece de muchas cosas, es mejor avanzar y es mejor empezar a ver cómo esto se va desarrollando ya con los diferentes actores una vez que se ha implementado, ¿no? Pero yo quisiera resaltar dos puntos claves de este proyecto de reglamento de generación distribuida que ya se ha prepublicado, ¿no? Primer punto, ¿no? Es que se necesita tener reglas claras y procedimientos claros para la aprobación de estos convenios de conexión, ¿no? El reglamento no es muy largo, tiene creo que menos de 30 páginas, ¿no? Y no establece claramente el procedimiento para el cual un usuario de generación distribuida o una persona natural o una empresa que quisiera hacer uso de esta tecnología pueda ir a la distribuidora y hacer la solicitud correspondiente. No hay un formato, no hay una solicitud eh, estándar, no hay un criterio técnico completamente definido de cuándo sí, cuándo no se puede conectar, no se puede conectar, hasta qué potencia. Hay ciertos criterios generales que sí se detallan, sin embargo, no hay un procedimiento para el trámite en sí, ¿no? Y eso realmente a mí me preocupa porque sin ello no va a haber claridad sobre cuáles son los plazos que se deben cumplir, ni cuáles son específicamente los criterios sobre los cuales a uno le pueden rechazar o aceptar la posibilidad de firmar ese convenio de conexión con la distribuidora, ¿no? Ese sería mi primer punto con respecto a tener reglas claras y procedimientos para la aprobación de estos convenios de conexión. Y como segundo punto, actualmente la generación distribuida se está permitiendo hasta una potencia de 200 kilowatts, ¿no? Para poder reconocer también esos excedentes. A mí me parece que poder reconocer los excedentes y poder contar eventualmente con un convenio de conexión para los usuarios es muy provechoso porque de esa manera lograría justamente un modelo estable para este sistema de generación, ¿no? Cualquier planta de generación o cualquier activo de generación, por más que sea de una pequeña casa, 5 kilowatts o sea una gran planta, necesita dos componentes fundamentales que son un precio claro y definido a lo largo del tiempo para la energía que se va a inyectar
y, y una cantidad de años mínimos con los cuales ese ingreso se podría mantener en el tiempo, ¿no? Con estas dos bases, ¿no? Este, esta energía que se podría inyectar permitiría que el, el, los sistemas de generación distribuida se hagan viables y de esa manera se logre la aprobación y la promoción de estos sistemas, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que limitar a 200 kilowatts por el momento podría ser muy bajo porque la concesión de generación se solicita a partir de los 500 kilowatts y se estaría dejando de lado a toda esa franja de usuarios que tienen demandas entre 200 a 500 kilowatts y que no podrían acceder a este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, básicamente esos dos puntos son los que creo que habría que ponerles un poco de foco en el proyecto de reglamento para poder lograr una implementación efectiva y que esto pueda empezar a andar, ¿no? Lo último creo que se quisiera sería que este reglamento se publique y finalmente no se utilice o no tenga, digamos, usuarios que realmente vean interés de hacer uso de generación distribuida, ¿no? Finalmente, para terminar, hacia dónde queremos apuntar y por dónde empezaba, ¿no? Ecuador actualmente tiene más de 60 megas de generación distribuida instalada. Esto le ha tomado más o menos 4 años, 4 a 5 años, desde que se publicó su primer reglamento. Y esto, lo que quiero decir es que no se logra de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo y la cantidad de actualizaciones que han tenido al reglamento han sido más o menos 8 o 9 actualizaciones. Primero, habían limitado los sistemas de generación de autoabastecimiento hasta 1.5 megas. Ahora ya no tienen límites y es porque justamente han visto que la regulación se va adaptando a las necesidades de las personas y a las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿a qué queremos apuntar? Creo que es súper importante para poder modelar este reglamento y que tenga el funcionamiento deseado, ¿no? Y respecto a si es uno, dos o tres, creo que por facilidades de lectura y de entendimiento, debería ser suficiente para todo lo que es generación distribuida por debajo de los 10 megavatios y eso permitiría facilitar los procedimientos, facilitar el entendimiento tanto para las distribuidoras como los usuarios finales y de esa manera lograr que estos procedimientos sean más ágiles y más funcionales. Gracias. Agradecemos sus aportes, ingeniero Tomás. Con ello, damos pase a la segunda ronda. Les recordamos que las dos siguientes rondas tendrán una duración más corta, con un tiempo de respuesta de 5 minutos por panelista. Bueno, ahora daremos por iniciada la segunda ronda y la pregunta de esta ronda tiene como objetivo evidenciar que en la realidad peruana existen importantes brechas en el acceso a la energía y que para hacer viable la generación distribuida en nuestro país se requiere esfuerzos adicionales y coordinados. En ese sentido, ingeniera Swami, comenzaremos con usted. La pregunta es la siguiente. ¿Qué mecanismos puede adoptar el Estado para garantizar que la generación distribuida esté efectivamente al alcance de todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que no tienen acceso al servicio público de electricidad? Gracias, Fernanda, por la pregunta. Voy a tomar la palabra que comentaste antes de la pregunta, que es cuáles son las brechas que existen. Y pues hemos estado hablando bastante de las regulaciones, cada uno creo que ha tenido un enfoque distinto. Y podemos ver que esta regulación no está incluyendo lo que son los sistemas aislados. Entonces, y este es un punto bastante importante porque se va a mezclar con una brecha no solo regulatoria, sino con una brecha social.
Actualmente, también el profesor Gamio lo estuvo comentando, casi el 5% de la población no tiene acceso a la electricidad. Y si nos vamos más de lleno, este 5% está mayoritariamente en las zonas amazónicas, especialmente Loreto, que es una región aislada, tanto por vías de comunicación como por conexión eléctrica. Entonces, un punto que se puede empezar a mejorar en la regulación de generación distribuida es contemplar a los sistemas aislados para que ellos también puedan tener este beneficio de la generación distribuida. Más allá que un beneficio, consideraría que esto podría ser un punto de apoyo no solo para el acceso a la electricidad, que es el servicio básico, sino también para dinamizar su economía y conectarse con el país. Esta región amazónica está históricamente desconectada y creo que es una deuda que tiene el país con estas regiones. De todas formas, también se han visto brechas que son financieras y otra vez vamos a incidir en este punto en el que estamos hablando de regiones que no solamente están desconectadas del país, sino que también son muy precarias. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en una de las comunidades de la Amazonía en el que la situación era bastante precaria. O sea, no tienen acceso a la red eléctrica, son comunidades que se tienen que cruzar por río para poder llegar ahí. Y si quieren tener algún tipo de acceso eléctrico, necesitan comprar 20 soles de gasolina al día, que solo les va a durar para un consumo de máximo 3 horas. Entonces, esa brecha ya es muy importante. El común denominador de los peruanos tenemos una red eléctrica constante las 24 horas del día y estas comunidades solo tienen 3 horas al día con 20 soles de pago diario. Entonces, creo que es una necesidad, ya no es porque es importante o porque mejora, es una necesidad que la regulación de generación distribuida ya contemple los sistemas aislados y eso también va permitir que esta brecha de acceso a la electricidad pueda reducirse y lleguemos más rápidamente al 100%. Hay otros puntos que es la parte financiera. Ya es quién paga todo esto, cómo estas comunidades pueden acceder a este tipo de tecnologías o este modelo de negocio. Esto se puede dar a través de subsidios. Hemos visto que en los últimos años el FOSE ha sido una forma de beneficiar a las personas con mayores necesidades económicas en el país, con subvenciones de hasta el 75%. Este tipo de regulación también se podría integrar a la generación distribuida con el fin justamente de apoyar a estas localidades que son aisladas. A nivel técnico, voy a recoger parte de lo que Tomás dijo y que me pareció súper interesante, que es que estuvieron evaluando el Ecuador en temas de generación distribuida y que hasta ahora pueden contemplar hasta 60 megawatts. Considero que este es un punto muy importante y que tenemos que valernos también de las perspectivas y de los casos de éxito o de fracaso que ha tenido América Latina en generación distribuida. Considero que Ecuador, que nos ha estado comentando Tomás, es un caso de éxito, pero también ha habido casos de fracaso y es algo que ha pasado en Cuba con la revolución eléctrica del 2004, que se ha despegado todo un programa masivo y bastante agresivo de generación distribuida a nivel de comunidades cubanas, pero que ha estado estructurado de una forma tal en la que de alguna forma no se ha asegurado el respaldo eléctrico. Entonces, consideraría que ese es un punto que tomar también acá para el Perú. ¿Qué hacemos con nuestro respaldo eléctrico? Porque mayoritariamente la generación distribuida está entrando con energía solar. Entonces, en algunos casos, la energía solar se está incluyendo baterías solares, que me parece increíble, pero también siempre creo que es importante tener esta actividad de identificación de riesgos para poder ver hasta qué punto podemos asegurar el flujo eléctrico para el usuario final, no solo con baterías solares o con los sistemas fotovoltaicos tradicionales. Es un punto también que he estado viendo en estas últimas semanas a nivel del Ministerio de Energía y Minas, en el que, por ejemplo, si ponemos programas este, de inyección a red,
de generación distribuida en estas localidades amazónicas, hasta el momento estamos impedidos de, digamos, poner un respaldo con un generador diésel. Se está manteniendo que es el único respaldo van a ser las baterías solares. Entonces ahí entra un dilema, una pregunta que creo que entre personas que están más aliadas hacia la parte de regulación o los que estamos más en la parte técnica, vale la pena discutir. ¿Hasta dónde llevamos los compromisos de sostenibilidad y solo dejamos los respaldos con baterías solares o necesariamente como un por si acaso incluimos un sistema de generación diésel? Eso es algo que me pareció bastante interesante también que analizar. Y ya voy hacia la parte de consumidor que personalmente a mí me interesa mucho y me emociona mucho ver cómo el ser humano puede comportarse. Y aquí veo dos situaciones. Si veo la generación distribuida en un caso, como son estas comunidades rurales en la Amazonía, yo creo que la generación distribuida es un éxito y es algo que necesitan y que se tiene que acelerar. Son comunidades tan precarias que necesitan dinamizar su economía y creo que esto va a poder incentivar a que puedan producir más, puedan ser más conocidos, y puedan mejorar sobre todo su calidad de vida. Ahora voy al otro lado, que es también algo que me tocó trabajar con el Banco de Desarrollo de América Latina, y es si este tipo de generación distribuida se incluye en la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, hablo el caso de una bodega acá en Lima, que tiene menos de 200 kilowatts de potencia instalada y que quiere incluir un sistema fotovoltaico en su producción, porque no sé, lo va a hacer más sostenible, puede tener sus motivaciones X. Pero también tenemos que considerar las situaciones que nosotros vivimos y ahí también voy a tomar la palabra de Tomás que dijo que la regulación se adapta a los contextos que tiene el país. Entonces, esto hay que tomarlo también con pinzas, sobre todo por la situación de inseguridad que vivimos. O sea, como diseñadora de un negocio como asesoramiento a una entidad multilateral, consideraría la situación actual que el país vive también para poder ingresar a este tipo de tecnologías que podría al final convertirse en una motivación, no sé, de asaltos o todo el tema de inseguridad que vivimos actualmente. Bueno, otro punto adicional que más que una barrera me parece un incentivo y es el tema de la educación energética. Considero que todavía el peruano en general, desde el punto donde esté, sea un usuario regulado, en una zona rural, en una zona urbana o incluso sea una empresa privada o una minera, la brecha de educación energética es abismal. Ya, quizás algunas empresas que son más responsables a nivel sostenibilidad están incluyendo este tipo de conocimientos en sus estatutos corporativos, pero el común denominador todavía no sabe mucho sobre educación energética. Entonces, sí consideraría que la generación distribuida de una u otra forma va a poder contribuir a que sepamos cómo funciona esta actividad y sobre todo cómo podemos ahorrar energía. Que más que todo, también creo que es otro punto que debemos de tomar en consideración, es que si bien nuestra demanda energética actualmente está incrementándose, he estado buscando que es aproximadamente el 5% anual, nuestra expectativa no solo es de incrementar el consumo energético, más bien lo que deberíamos hacer es optimizar el consumo energético, tratar de poder producir más o hacer más actividades con el menor uso de energía posible. Y ahí sí considero que la generación distribuida, al hacernos responsables de nuestra propia generación de una u otra forma, va a incidir en esta acción de poder saber cómo ahorrar en la energía y cuán importante puede ser esto. Es eso. Gracias. Gracias, Suami. Muchas gracias por su aporte. Estuvo bastante interesante todos los puntos que abordó. Continuaremos con el ingeniero Tomás Luis. La pregunta, la recuerdo, es ¿qué mecanismos puede adoptar el Estado para garantizar que la generación distribuida esté efectivamente al alcance de todos los ciudadanos? Esto incluyendo aquellos que no tienen acceso al servicio público de electricidad. Gracias.
Fernanda. Bueno, sí, la verdad que yo cuestiono bastante, a veces muchas cosas, pero creo que es necesario en el caso de las personas que no cuentan con acceso al servicio público de electricidad, porque existe creo que existe un mal entendimiento de lo que es eh, porcentaje de población electrificada, ¿no? O que cuenta con acceso a la energía, ¿no? Porque, ¿qué pensamos respecto a las localidades como las que son he visitado, donde hay, no hay acceso al servicio público, pero que en algunos casos se ha visto que hay grupos electrógenos que dotan de energía por 2 o 3 horas al día, o 4 horas al día, ¿no? Muchos de estos proyectos vienen promovidos por el Ministerio de la DGER, ¿no? ¿Se considera o no que estos habitantes ya cuentan con acceso al servicio público de electricidad, ¿no? Por tener solo 4 o 5 horas, o incluso en algunos casos menos, ¿no? En el caso de los usuarios que cuentan con un servicio en colas de red, que es un servicio muy deficiente, en el cual hay apagones constantes, hay cortes frecuentes, hay variabilidad en la frecuencia y en el voltaje que reciben los usuarios, que están conectados, en este caso sí al CEIN, pero en una zona alejada. Los indicadores también consideran que están electrificados. Sin embargo, realmente es una calidad de energía que permite el desarrollo y el crecimiento económico de las personas que viven en estas situaciones, ¿no? Entonces, me parece que deberíamos definir tres tipos de población, ¿no? Los que están conectados a la red y cuentan con una energía de calidad confiable, estable, segura. Los que cuentan con un acceso a la energía, pero es limitado por horas y con mala calidad, es decir, variabilidad en el suministro, en la calidad del suministro, y los que están completamente aislados, ¿no? Y yo quisiera primero centrarme en el segundo, ¿no? Son los que comento, ¿no? Localidades que están conectados, sí, al sistema interconectado, pero con una calidad energética tan mala que hasta los propios aparatos eléctricos se malogran, se averían porque la variabilidad en la tensión y los cortes repentinos y el retorno también repentino de la energía hace que los aparatos eléctricos se dañen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este segundo caso donde la energía en sí no llega de manera estable, segura y confiable, ¿no? Y ahí hay una oportunidad muy grande para la generación distribuida que no se ha tomado en cuenta, creo yo, en el reglamento, porque finalmente se está pensando como una forma de ahorro, ¿no? Pero no se está pensando como una forma de mejorar la calidad del servicio para aquellos pobladores o aquellas personas que viven con un suministro de una muy mala calidad, ¿no? Que no les permite crecer, ¿no? Sin ir muy lejos, tengo un amigo conocido que, por ejemplo, vive en las afueras de Tarapoto, en una localidad que se llama Lamas, ¿no? Y entonces él me dice, tengo tan mala calidad de energía que yo me quiero prefiero desconectarme de la red y la verdad que usar paneles solares o autogeneración porque el suministro de la red es tan malo que los equipos se malogran, tengo que poner estabilizadores de frecuencia de tensión para poder hacer mi vida de manera normal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la generación distribuida podría ayudar en este caso desde un punto de vista técnico? Sí, un sistema fotovoltaico con baterías podría ayudar a que tenga una energía más estable durante el día y en los momentos en los cuales existe una variación en la tensión o en el voltaje muy alta, el sistema lo que hace es aperturarse
se aísla de la red y se autoalimenta con baterías, ¿no? La tecnología existe, en otras palabras, pero ¿acaso el reglamento o digamos, hoy en día el ministerio promueve este tipo de soluciones? Creo yo, visto desde el punto de vista del reglamento, no creo que sea mencionado y creo que hay una oportunidad muy grande ahí para poder mejorar la calidad de la energía y al mismo tiempo impulsar la generación distribuida en estas zonas remotas del país. Creo que este tipo de condiciones normalmente no las vemos porque vivimos en ciudades grandes normalmente y ahí no se ven los problemas, pero cuando uno se comienza a alejar de la ciudad, y ver cómo son las condiciones en estas zonas más lejanas, es que vemos que hay otro tipo de aplicaciones que se pueden dar, ¿no? Y con respecto a las zonas que no están interconectadas, sí, la generación distribuida eh, puede jugar un rol importantísimo en la electrificación y creo que en este caso sí podría decir que se han tenido varias iniciativas de éxito y podría mencionar dos en este momento. Una, ¿no? El programa masivo de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, el cual si bien no es una energía para uso productivo, porque es energía monofásica y en una potencia muy baja, solamente en corriente continua, ha dado un paso hacia la energización de, me parece, más de 100.000 usuarios. Eh, pero el otro, ¿no? El otro caso es ya la regulación de los sistemas BT8, que conocemos una tarifa, en las cuales ciertas empresas brindan el servicio público de electricidad con sistemas fotovoltaicos domiciliarios en tres diferentes tamaños que permiten sí acceder a un poco más de potencia para la energización de sus cargas, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido cierto avance en cuanto a sistemas aislados. Eh, el otro caso es el caso de los proyectos de generación distribuida a mediana escala en la Amazonía, en las cuales sí yo he podido participar directamente en varios de estos proyectos a través de la empresa Amazonas Energía Solar, que básicamente reemplazó grupos electrógenos a diésel en diversas localidades a través de un proyecto de 10 localidades diferentes con un alcance de 100.000 personas, ¿no? Y en este caso, estas personas, si bien se encuentran en sistemas aislados del sistema eléctrico interconectado, la regulación actual permitió que una empresa privada pudiera suministrar energía en este sistema aislado, perdón, a través de contrato con condiciones claras, regulado por el SINERMIN y con éxitos bastante buenos. Un éxito bastante bueno, creo yo, donde muchas personas actualmente vienen siendo beneficiadas de esta tecnología. Sí creo que en este caso la regulación y la modificación a la ley 28832 en cierta manera va a perjudicar que este tipo de soluciones se vayan dando, se sigan dando, dado que prohíbe ya la firma de contratos bilaterales eh, sin una licitación específica regulada por el ministerio, ¿no? Y eso creo que puede frenar y desacelerar ese tipo de proyectos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Está invisibilizado toda la situación que está, mientras más alejada de Lima, más, más brechas energéticas existen. Muchas gracias, doctor Tomás, ingeniero Tomás Luis. Bueno, pasamos con el doctor Héctor y le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué mecanismos puede adoptar el Estado para garantizar que la generación distribuida esté efectivamente al alcance de todos los ciudadanos
incluyendo a los que no tienen acceso al servicio público de electricidad? Bien, muchas gracias. Em, yo quisiera abordar más el tema de los usuarios que no están conectados, digamos, o que actualmente no tienen acceso al servicio público de electricidad. Em, Cuando un usuario, o sea, si observamos una situación problemática en la que una persona no accede a un servicio público tan elemental como es la electricidad, lo primero que tenemos que pensar es cómo darle o cómo facilitarle ese acceso, ¿no? Y la solución, no necesariamente como ha mencionado el ingeniero Tomás en su disertación cuando habló sobre el proyecto BT8 y los proyectos de sistemas fotovoltaicos masivos, la solución no necesariamente está por el despliegue de redes, ¿no? En el caso del sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Está conectado Lima, Cusco, Ayacucho, todas las grandes ciudades interconectadas, ¿no? Si necesitamos mañana una línea de transmisión, no sé, de 80 kilómetros que cuesta 100 millones de dólares, la vamos a pagar. La vamos a pagar porque hay una alta economía de escala, porque somos un montón de usuarios y lo podemos pagar. Que nos cueste 20 céntimos más, un sol más en la factura, la clase media, normalmente, o sea, ni lo vamos a sentir, lo vamos a pagar. ¿Ya? Pero si necesitamos desplegar una inversión, no sé, de 10, 20 millones de dólares para abastecer a un pequeño sistema eléctrico, a una pequeña población que está aislada, que no está interconectada, o sea, difícilmente vamos a obligar a esas personas a asumir la factura eléctrica que correspondería por esa inversión. Difícilmente, ¿no? No podríamos hacerlo. Si lo hacemos, no lo van a pagar. Es una solución absolutamente inviable. Es imposible de pagar, ¿no? Entonces, la herramienta, digamos, legal, ¿no? Técnica, legal, que se emplea para poder llevar electricidad a estas poblaciones pequeñas, porque son pequeñas, hay pocos usuarios, y donde los usuarios no pueden definitivamente pagar la inversión que se necesita, es el subsidio, ¿no? Como lo ha mencionado muy bien la ingeniera Swami, tenemos al FOSE, tenemos al FISE, tenemos al cargo por electrificación rural, y también para los sistemas aislados tenemos otro subsidio que es el mecanismo de compensación de la tarifa para usuarios regulados y sistemas aislados, MACTA. ¿M? Entonces, y el subsidio es una solución, pero a su vez también genera un problema. Genera el problema de la cultura de pago. O sea, como que estropea la cultura de pago. Si a mí como usuario, y esto tomo como ejemplo el caso, por ejemplo, de la tarifa BT8 que mencionó el ingeniero Luis, si a mí como usuario me dice, mira, te vamos a dar electricidad, cuesta 100 soles, yo voy a pagar 80 soles y los 20 soles los tienes que pagar tú. ¿Ok? El usuario, o sea, la cultura de pago del usuario va a ser esa, pagar 20 soles por un servicio que de repente cuesta 100 soles. Entonces, estamos pensando en una solución de corto plazo, pero que pareciera que la vamos a extender para siempre. ¿Cuándo va a ser económicamente viable de repente un negocio eléctrico en un sistema eléctrico tan pequeño sin necesidad de subsidio? ¿No? Parte de la solución al problema definitivamente es la cultura de pago, ¿no? Bueno, pero ya volviendo a la pregunta, no necesariamente la solución, ¿no? Es el despliegue de redes. Hace unos meses participé en un evento organizado por el IFC, eh, donde se hablaba un poco sobre la solución de las microredes, ¿no? Como una solución de suministro eléctrico para los sistemas pequeños, pequeñas poblaciones que están ubicadas en sistemas pues, aislados, que no están conectadas a ninguna red donde de repente son atendidas, como mencionó el ingeniero Luis, con pequeños grupos electrógenos, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué solución se le puede brindar? Entonces salió el tema este de las microredes. Las microredes básicamente son, ¿no? Pequeñas centrales, principalmente fotovoltaicas, porque otro problema también de los sistemas aislados es el recurso natural con el que tú cuentas para generar energía. ¿Ya? A diferencia del sistema eléctrico interconectado nacional, donde tenemos un montón de recursos naturales, en los sistemas aislados y principalmente en la Amazonía hay muy pocos recursos energéticos. ¿No? Muy pocos recursos energéticos. ¿No? Em,
Entonces, el sistema este de microredes implica el desarrollo de una pequeña central fotovoltaica, pequeñita, ¿no? El desarrollo de un pequeño sistema de distribución para la población y la implementación de un sistema de baterías, ¿no? Entonces, básicamente electrificar una población, ¿no? A una escala mediana a pequeña escala, ¿no? Una solución, digamos, viable, interesante, ¿no? Pero que, y este fue el punto de debate en esa presentación, en esa disertación, pero que enfrenta sus grandes retos respecto a lo que implica la realidad de una persona que vive en esas localidades. Muchas veces, y esto a veces no se conoce, pero hay muchas poblaciones que no se establecen definitivamente en una población, ¿no? Están en una población de manera estacionaria. Depende de repente de, el ciclo de la agricultura a la que se dedican, o de repente de la actividad ganadera a la que se dedican, ¿no? Uno va a los lugares, digamos, a las zonas aisladas del país y encuentra que hay pueblos o hay poblaciones que de repente están un día con población y dentro de un mes están sin población y dentro de 3 meses vuelven a estar con población, ¿no? O sea, conocer esa realidad es parte de la solución del problema. Entonces, desde mi punto de vista, la solución no siempre es el despliegue de redes, ¿no? Me parece para estos sistemas aislados, muy aislados, poblaciones muy aisladas, no hay un suministro eléctrico, una solución mucho más viable el tema del desarrollo de más proyectos BT8, ¿no? Eh, pero, como ya mencioné, con el gran problema de la afectación a la cultura de pago, ¿no? Que es un problema que, bueno, no sé cómo se podría resolver, ¿no? Pero ese es el gran tema del subsidio, que afecta mucho a la cultura de pago. Muchas gracias, doctor Héctor Quispe. Vamos a dar paso a la última ronda. Esta última ronda busca abordar uno de los aspectos clave para la implementación efectiva de la generación distribuida en el Perú: su sostenibilidad económica, justo lo estábamos mencionando, y su integración al mercado eléctrico. Una vez que los usuarios logren acceder de esta forma a esta forma de generación, será fundamental definir con claridad cómo se valoriza y se comercializa la energía que se inyecta al sistema. Eh, en ese marco, doctor Héctor, le voy a dar la palabra nuevamente. Empezaremos con usted y la pregunta es la siguiente. Para aquellos que logren acceder a la generación distribuida, ¿cómo cree que debe venderse la energía inyectada? ¿Debería el Estado obligar a las distribuidoras a comprar sus excedentes o permitir que cada usuario los venda libremente en el mercado eléctrico? Gracias. Bueno, es una pregunta, digamos, que tiene mucho más un componente técnico comercial, que un componente jurídico, ¿no? Pues, desde el punto de vista jurídico, lo que yo puedo de repente comentarles, ¿no? La solución que propone el proyecto de reglamento es que plantea alternativas, ¿no? O sea, le da alternativas al usuario. O sea, pensemos en un usuario regulado, nosotros, por ejemplo, tranquilamente, que tenemos nuestras propias unidades de generación, ¿no? Y como dijo el ingeniero Tomás, las utilizamos de repente, para un poco aislarnos del sistema. O sea, las utilizamos para hacer autoproducción, ¿no? Entonces las utilizamos para satisfacer nuestras propias necesidades, para las necesidades eléctricas que tengamos en nuestro hogar, ¿no? Pero puede ser que tengamos excedentes, ¿no? Puede ser que tengamos excedentes y bueno, ¿qué hacemos con ese excedente, ¿no? Lo regalamos, lo vendemos, no hacemos nada, ¿no? Entonces, la solución que propone el reglamento son tres alternativas, ¿no? La primera alternativa es hacer una comercialización en el mercado de corto plazo. El mercado de corto plazo, y esta sería una solución únicamente, no para sistemas aislados, sino también solamente para el CI, porque solamente hay un mercado de corto plazo, ¿no? El mercado de corto plazo es un mercado volátil, ágil, ¿no? Donde se hacen transferencias inmediatas de energía, ¿no? Entonces, si tú vendes tu energía en el mercado de corto plazo, con decirle que el precio varía cada 15 minutos, ¿no? Entonces, la idea es que el usuario contacte de repente a algún representante en el mercado de corto plazo, este representante utilice la energía de que este usuario regulado ha inyectado y la venda, pues. La venda allí al precio que varía cada 15 minutos y de repente mensualmente se hace una liquidación y se le paga al usuario.
¿no? El gran problema es qué tan importante, o sea, cuánta energía se va a poder vender en el mercado de corto plazo o quién la va a querer comprar, ¿no? Porque es pequeña, eso estamos hablando de cosas, inyecciones minúsculas, ¿no? Otra alternativa que propone el reglamento es el tema del descuento en la factura de electricidad, ¿no? O sea, de repente, porque tú inyectaste un excedente, ¿no? Por ese excedente que inyectaste, tu factura eléctrica se va a reducir, ¿no? Vas a tener una menor facturación, ¿no? Esa es otra alternativa que también eh, propone el reglamento, ¿no? Y otra alternativa es firmar un contrato de suministro con el distribuidor. Decirle al distribuidor, mira, yo te voy a vender electricidad y tu distribuidor me vas a pagar por esa venta que estoy haciendo. También es otra alternativa de repente que se podría ampliar, ¿no? La primera de ellas solamente aplicable al SEIN, las otras sí podrían ser aplicables también a sistemas aislados, atendidos siempre por una distribuidora, que también acá es muy importante. La concepción típica jurídica de lo que significa un sistema aislado implica necesariamente la presencia de un distribuidor, o sea, implica necesariamente la existencia de un concesionario de distribución, ¿ok? Entonces, si no hay concesionario de distribución, definitivamente es un sistema aislado, pero ese usuario que no está atendido por el concesionario no tiene pago a subsidios, prácticamente es un autogenerador, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las soluciones que propone el reglamento para este tema. Gracias, doctor, nuevamente. Continuamos con la ingeniera Swami. La pregunta es, para aquellos que logren acceder a la generación distribuida, ¿cómo cree que debe venderse la energía inyectada? ¿Debería el Estado obligar a las distribuidoras a comprar sus excedentes o permitir que cada usuario los venda libremente en el mercado eléctrico? Adelante, Swami. Gracias, Fernanda. Bueno, la pregunta es, diría que es depende y cuándo. Otra vez voy a volver a mencionar el tema contextual de cada país, el momento que se está viviendo. Por un lado, se ve esta solución en la que el Estado tenga que comprar los excedentes de las personas que están bajo el proceso de generación distribuida. Eso consideraría que es una medida positiva para ciertos usuarios o para ciertos prosumidores y en cierto momento para los usuarios más pequeños que tienen excedentes menores y sobre todo en la primera fase de implementación de la generación distribuida, sí consideraría que por lo menos las empresas distribuidoras tengan que comprar obligatoriamente los excedentes. ¿Por qué? Porque es una forma de incentivar la generación distribuida y asegurar también que estos prosumidores tengan un comprador fijo. Entonces, sobre todo para estas, digamos, estas centrales que son más pequeñas, las mini redes que se estuvo hablando, consumidores minoritarios, sería una solución interesante. La segunda que a mí me gusta más, por el tipo de, quizás de forma de ser también que tengo, es la venta libre en el mercado mayorista. Entonces, yo sí consideraría que este punto en el que una empresa o un prosumidor que produce su propia energía, que tiene producción más masiva, pueda vender a quien quiera. Entonces, pero para eso también se necesita una regulación específica, saber a quién vas a vender, porque podría ser un poco más inestable. Los que producen más energía se ven más beneficiados, pueden tener un consumidor directo y hacer una compraventa más rápida, pero ahí se desincentiva a los que son los productores más pequeños o los consumidores más chicos. Este tipo de casos de vende a quien quieras de forma libre ya se está dando en Europa. Hay casos bastante interesantes en Europa, en Australia, en Inglaterra también, donde cada vecino, cada prosumidor produce su energía. Ya hay un sistema de pagos, hay también digitalización y tecnología que apoya la compra y venta entre vecinos. Entonces, esa ya es una liberalización adicional en este mercado de compra y venta de energía. Y existe ya un compromiso entre cada persona. Entonces, sí hay como que algunas brechas que resolver en este camino, sobre todo cuando serían usuarios o prosumidores más chicos, pero a nivel de prosumidores más grandes que tienen una mayor generación, creo que esto se podría hacer de forma más rápida y sencilla. No obstante, esto lo pondría ya como una etapa posterior a lo que se daría en un primer inicio de la generación distribuida. Eh,
En estos dos modelos hay ventajas y desventajas, creo que para cada tipo de prosumidor. Y lo ideal tal vez es hacer un balance entre estos dos mecanismos. O me compra todo, me aseguro que la distribuidora me compre todos mis excedentes, o yo consumidores. La realidad no es esa. Si nos volcamos en una u otra, probablemente se van a tener muchas dificultades, ¿ya? Entonces quizás pueda haber un esquema de, este, una categorización en qué tipo de prosumidor eres, un prosumidor pequeño, un prosumidor mediano o un grande, y en base a ello dirigirte hasta cierto mercado. Soy un prosumidor pequeño, trabajo directamente con mi distribuidora, con quien me asegura comprarme la energía que estoy excediendo, o incluso, como Héctor también lo mencionaba, reducir ese excedente en mi tarifa eléctrica en el caso de que yo esté consumiendo más de lo que produzco. Pueden haber casos de ese tipo, los que tienen un nivel de prosumidor medio que pueden regirse, no sé, eh, no tengo la idea en este momento, pero pueden regirse bajo todos estos dos mecanismos. Y los prosumidores que son más grandes y que creo que es algo que se va a estar dando, por ahí vi también una pregunta sobre la minería, que son justamente estas empresas que tienen un volumen mayor de consumo, que también van a tener un mayor volumen de generación y por eso sus excedentes son mayores. Ellos pueden inyectarlo definitivamente directo a la red o vendérselo a otras compañías, otras empresas que estén muy cercanas. Ese era un modelo, una iniciativa que nos preguntábamos muchísimo en Minsur, sobre todo con la planta de fundición de Pisco, que era un caso bastante interesante en el cual había bastante espacio para poder generar electricidad, sobre todo solar. La cantidad o el volumen de energía eléctrica que necesitaba esta empresa, la fundición, no iba a ser tanta y en sí la idea de negocio era en vendérsela a la compañía que estaba al costado, que era Cementos Yura, si más no me equivoco. Había una empresa cementera al costado. Entonces, ese esquema sí iba a poder incentivar una energía barata para la empresa que estaba al costado, pero también dinamizar las fuentes económicas o las actividades económicas de la planta de fundición de Pisco. Entonces, pero ese modelo solo se tiene cuando ya son producciones masivas. Entonces, mi solución o mi acotación final es de que no hay soluciones únicas. No hay soluciones que deben estar ceñidas a los tipos de realidades que se pueden estar generando y que también esto no va a ser para siempre. Entonces ahí también cojo con los comentarios que han dado tanto Tomás y Héctor en la anterior intervención, y que esto hay que estar conscientes que va a estar cambiando progresivamente. Probablemente en los 5 o 10 primeros años pueda caminar de acuerdo a las expectativas iniciales que se tuvo, pero también la regulación tiene que tener la suficiente flexibilidad y también los que están trabajando en estos espacios deben de tener la suficiente flexibilidad de que los modelos van a cambiar en los siguientes años. Y pues, y eso cada vez debe de ajustarse más a las distintas realidades de los consumidores que puedan existir próximamente. Gracias, Somi. Continuaremos dándole el pase al ingeniero Tomás Luis. Le repito la pregunta, para aquellos que logren acceder a la generación distribuida, ¿cómo cree que debe venderse la energía inyectada? ¿Debería el Estado obligar a las distribuidoras a comprar sus excedentes o permitir que cada usuario los venda libremente en el mercado eléctrico? Bien. Primero empezar con lo que se ha prepublicado en el reglamento, ¿no? En el cual se muestran las tres opciones que mencionó Héctor para poder comercializar los excedentes, ¿no? Eh, Se menciona el mercado de corto plazo, se menciona en segundo lugar un contrato con la distribuidora, que lo veo bastante complicado para un sistema de generación de 5 o 10 kilowatts, que la distribuidora vaya a hacer un contrato eh, únicamente con tan poca carga, ¿no?, que se podría generar. Y en tercer lugar, el reconocimiento del precio de generación, del componente de generación
de la energía inyectada, ¿no? Creo que la tercera opción es, sin lugar a dudas, la más justa, de alguna manera, tomando la posición de los usuarios y también tomando la posición de las distribuidoras, en la cual, eh, ¿por qué se les reconocería a los usuarios el costo, los costos de transmisión y distribución cuando no se están dando, ¿no? Definitivamente creo que es importante recalcar que la posibilidad de asegurar un precio por la energía a inyectar a largo plazo para un proyecto, para un usuario que haya logrado obtener su convenio de conexión para su sistema, hace mucha diferencia. ¿Y por qué lo digo? Por los flujos a largo plazo, ¿no? Porque ningún usuario va a poder conseguir un financiamiento para un sistema de generación distribuida si no tiene un respaldo de la regulación que le permita recuperar la inversión de este sistema y generar cierta rentabilidad, ¿no? Y para poder lograr eso, necesita hacer algo con sus excedentes, porque siempre los va a tener. Lamentablemente, el sol sale de día y los consumos normalmente son en las noches. Entonces, sí se necesita hacer algo con esos excedentes y que se reconozca el componente de generación, creo que es la mejor opción en este momento. Ahora, continuando un poco con la misma lógica de pensamiento de Swami, el contexto va a cambiar y la regulación va a cambiar cuando esto suceda, ¿no? La famosa curva de Pato en California es un ejemplo muy claro donde hubo tal penetración de generación distribuida que la demanda en el día y era tan baja que generó problemas de estabilidad en la red, ¿no? Entonces, dicho eso, no hay necesidad de llegar a esos extremos sabiendo ya las cosas que han pasado en otras realidades, en otros países, ¿no? Entonces, eh, pero no hay necesidad, digamos, de anticiparnos o de ver problemas que hoy en día no van a llegar porque ni siquiera se ha aprobado el reglamento y todavía no hay una adopción masiva de estas tecnologías. Entonces, creo yo que hay que empezar, hay que avanzar y hay que regular y hay que estar atentos de acuerdo a cómo el contexto vaya cambiando. Gracias. Gracias, ingeniero. Ahora, antes de continuar con el cierre, abriremos un espacio para las preguntas del público. Agradecemos enormemente el interés de todos y las preguntas que nos han llegado al chat de Zoom son las siguientes. Pero primero les pedimos a los participantes que tengan alguna pregunta, por favor enviarla a través del chat para también hacerlas llegar a los panelistas. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede la minería en el Perú aprovechar la generación distribuida y las energías renovables para mejorar su eficiencia energética y reducir sus costos operativos? ¿Podría explicar de qué manera reforzaría? La pregunta va para Héctor, no sé si se entendió bien, la voy a repetir. ¿Cómo puede la minería en el Perú aprovechar la generación distribuida para las energías renovables para mejorar su eficiencia energética y reducir sus costos operativos? Bien, bueno, como ya mencionó, ¿no? Se mencionó también en la presentación, hoy en día ya hay, digamos, grandes usuarios, grandes clientes o clientes libres de electricidad que ya cuentan con unidades de generación, ¿no? Propias y que no solo las utilizan para autoproducción o autoconsumo, sino también las utilizan para comercializar, ¿no? Cerro Verde tiene una central de generación, Shogun tiene una central de generación,
bueno, otros clientes más pequeños como Yanacocha también inclusive tienen sus unidades de generación de respaldo, ¿no? De hecho, es muy recomendable tener una unidad de generación si es que eres una empresa, como por ejemplo una minera que operas a gran escala, porque para ti que un día se te vaya la electricidad es una pérdida millonaria. Entonces necesitas tener un grupo de respaldo, ¿no? Entonces existe, ¿no? Ahora, a eso le puedes llamar generación distribuida. Bueno, hoy en día no hay una definición de generación distribuida, no está típicamente regulada en ningún lugar. Nadie ha escrito jurídicamente en un texto y es decir, pues esto es generación distribuida, ¿no? Más bien, podríamos llamarle de repente generación distribuida porque puede ser que el cliente libre esté ubicado de repente cerca a una red de distribución, etcétera. Puede ocurrir, puede pasar, ¿no? Ahora, incluso también tiene que ver con las prácticas corporativas, porque muchas empresas, sobre todo las empresas transnacionales, tienen metas, de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, tienen metas topes que tienen que cumplir. Y una herramienta muy interesante que utilizan los clientes libres de electricidad para poder alcanzar estas metas que les impone su estructura corporativa son los certificados de energías renovables. ¿No? Son los certificados de energía renovable. Por ejemplo, ¿por qué una minera, por ejemplo, está interesada en comprar electricidad, pero no cualquier electricidad, sino aquella que provenga de repente de una empresa que cuente con unidades de generación fotovoltaica o eólica? ¿No? Porque esta empresa le puede otorgar un certificado de energías renovables. Un certificado que luego esta empresa puede utilizar para su corporativo, ¿no? Y decir que la electricidad que he consumido durante todo este año, ya sea al 100%, 80%, 50%, proviene de energías renovables y lo que demuestra eso es mi certificado, ¿no? Lo que no existe en Perú es una regulación para eso, es una solución de repente desde el sector privado, ¿no? No existe, por ejemplo, una reglamentación que le obligue al COES a calcular o a validar de repente esos certificados. ¿No? A validar que, bueno, efectivamente tal central en tal año inyectó tantos megavatios hora de energía que proveniente de su central renovable tal. No existe de repente ese soporte, ¿no? Es más una solución desde el ámbito privado, con estos certificados IREC que se les llama, ¿no? Que tienen una auditoría privada, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, es más o menos lo que hacen los grandes clientes. Pero hablando desde el punto de vista de la generación distribuida, para un cliente libre de electricidad, una minera importante, hoy en día no hay ningún problema. Un cliente libre puede tener su propia central de generación, puede tenerla conectada al CEIN, puede tenerla conectada a sus instalaciones internas. El único requisito es que si es una central que requiere concesión o autorización, lógicamente que tenga esa concesión o que tenga esa autorización. Pero si ni siquiera necesita eso, no hay ningún problema. Es una actividad libre, ¿no? El derecho, el negocio de generación eléctrica es un mercado liberalizado, entonces no hay un problema en ese aspecto, ¿no? Lo que sí está, de repente, por esta última parte de la pregunta de cómo reforzarla, sería el tema de repente de regular, no sé si la solución es regular, ¿no? Porque hoy en día ya existe el tema de los certificados de energías renovables. En todo caso, de repente, publicitar más su uso o incentivar el uso de este tipo de certificados, ¿no? Gracias, doctor. Procedemos a la siguiente pregunta. Es para Tomás. ¿Qué tecnologías de generación distribuida son viables para zonas rurales y amazónicas en el Perú? Eh, bueno, dependiendo de exactamente la zona geográfica, se han visto diferentes tecnologías renovables que funcionan muy bien en zonas aisladas y entre ellas encontramos la solar y la hidro, ¿no? La hidro tiene la gran ventaja, digamos, de ser una fuente constante 24 horas prácticamente, pero depende de un caudal de agua que tiene que ser constante 100%, ¿no? Eh, Sin embargo, la solar se ha encontrado pues, que tiene una mayor flexibilidad para ser implementada en diferentes zonas de la Amazonía, eh, debido a que prácticamente en todas las localidades y en todas las zonas existe radiación, ¿no? Ahora, ¿qué tan buena es la radiación de la Amazonía en comparación a otras zonas del país? Es lo que normalmente se cuestiona porque se dice, ¿no? Hay mala radiación, es de más o menos 1400 kWh por cada kilovatio pico instalado, mientras que en Arequipa se tiene alrededor de
1900 a 2000, ¿no? Entonces, sí, hay prácticamente un 30% menos de donde están las grandes plantas solares. Sin embargo, la cercanía a, la- a los puntos de consumo hace que pues tenga una gran ventaja, dado que la planta se puede instalar al costado del punto de consumo y indudablemente sigue teniendo una mayor ventaja frente al costo de generación a diésel, ¿no? Entonces, eh, diría que sí, esas dos tecnologías son las más adecuadas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que es para Swami. ¿Cómo podrían los gobiernos locales involucrarse en la promoción de energía distribuida en sus localidades? Gracias, Fernanda. Y pues la pregunta es bastante interesante porque justamente también es una de las brechas que ahorita existen, no solo en generación distribuida, sino quizás lo diría en toda la actividad eléctrica. Hay muy poco involucramiento de las instituciones subnacionales en este tipo de actividad. Y eso principalmente se debe a la falta de conocimiento de lo que significa todo este proceso, todo el proceso de generación, transmisión, distribución eléctrica. Y acá voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita en el Banco Interamericano, que es fortalecer las capacidades institucionales que se tiene en este punto, tanto en el Ministerio de Energía y Minas como en las distribuidoras. Yo incluiría a los gobiernos subnacionales porque a veces hay comentarios o hay recepción de quejas que no son adecuadamente canalizadas justamente por la falta de conocimientos. ¿Qué es lo que se debe de dar? Es uno, la capacitación, que conozcan qué recursos energéticos tienen en sus localidades. En la anterior pregunta escuchaba a Tomás hablando justamente sobre la energía solar, que es lo que más se está aplicando en el país, y pues en la Amazonía es lo que es más flexible de implementar, coincido con ello. Pero hay regiones que todavía carecen de este servicio eléctrico, tienen un servicio eléctrico de una calidad bastante precaria, otra cosa que resalto de los comentarios que hubo en esta sesión, y es, por ejemplo, zonas andinas, donde la radiación solar es muy buena, o zonas que también pueden estar en lugares con un excelente potencial eólico, pero que los gobiernos regionales o los gobiernos locales no lo conocen. Si no se conoce el recurso, no se conoce cómo potencializarlo, menos se va a poder incidir y apoyar a que las comunidades puedan recibir este tipo de beneficios. Hablo también sobre temas, por ejemplo, que es en el sur del país se ha estado explorando, sobre todo a nivel más que todo académico, que es el uso de la geotermia a pequeña escala, que me parece una idea excelente para cerrar no solo la brecha eléctrica, sino también para reducir la situación de friaje que ocurre cada año en el país y que ha sido un tema solucionado con paliativos, no con una solución definitiva. Eh, otro tema adicional que no solo es el conocimiento de qué recurso tengo, es saber cómo se hace este diseño, tener los softwares específicos para poder saber cuáles son las condiciones que existen en cada localidad. Este tipo de softwares o por lo menos de identificación de datos climáticos, de recursos naturales, se tienen en la empresa privada, sobre todo, y creo que sobre todo las desarrolladoras, empresas que se están dedicando al rubro eléctrico, lo utilizan de una forma muy eficiente, pero eso no ha llegado todavía al Estado. Es un tema que a mí me pareció bastante sensible verlo esta semana, que por ejemplo nuestras autoridades no cuentan con este tipo de tecnologías, que son básicas para un diseño de cualquier proyecto de energía. Si el gobierno central acá, o sea, un ministerio, por ejemplo, carece de este tipo de conocimientos, de este tipo de recursos, el desarrollo de un proyecto ya empieza a debilitarse. Y creo que las evidencias a esto es que, por ejemplo, los proyectos de electrificación que se han dado están muy sujetos o están enfocados a instalar el proyecto. Pero la sostenibilidad del proyecto, que desde el día 1 hasta el día 20 que se ha proyectado el proyecto tenga una continuidad, sea un proyecto de electrificación de calidad sostenido, muy difícilmente se tiene. Entonces, que es otro tema que el cual hay que reforzar a nivel de instituciones. Y en ese punto, trabajar con los gobiernos locales de forma articulada, central, los gobiernos locales y las distribuidoras, es un punto a favor
para poder asegurar la calidad del servicio eléctrico en las localidades. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta del chat y dice, ¿qué incentivos existen para los usuarios que desean implementar generación distribuida en sus hogares o empresas? Doctor Héctor, ¿nos podría ayudar con respondiendo esa pregunta? Sí, claro. Bueno, incentivo, el único incentivo es el ahorro, ¿no? Ahora mismo es el ahorro. Porque, bueno, o sea, puede ser un ahorro significativo, ¿ah? No necesariamente es algo que como ya mencioné, o sea, empresas mineras desarrollan unidades de generación, ¿no? Y muchas veces también con fines de ahorro, ¿no? Porque si haces autogeneración te ahorras que el costo de la energía y la potencia, te ahorras de repente también el costo del transporte, y si es que usas distribución, hasta incluso podías ahorrarte el costo de la distribución, porque hoy en día no hay una regulación al respecto, entonces hay un ahorro, ¿no? Ese sería pues ahorita mismo el único incentivo, ¿no? Que yo creo que es significativo porque cada vez veo más personas de repente optando por este tipo de soluciones, ¿no? Así que, y además que un problema público que ha previsto el Ministerio de Energía y Minas en la Agenda Temprana del 2025 precisamente es la poca penetración de la generación distribuida, ¿no? ¿Y por qué lo consideran un problema público? Porque consideran que sí hay un gran ahorro, o sí podría haber un gran ahorro. Así que ese sería el principal incentivo, ¿no? Qué interesante, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta que es para Tomás. Dice así, el proyecto de reglamento de la ley 28832 limita la contratación bilateral en general. ¿Por qué no permitir a las distribuidoras la continuidad de este mecanismo de contratación para promover generación distribuida en sistemas aislados o en sistemas de distribución con capacidad limitada? Eh, Gracias. Bueno, en realidad eso, esa es más una pregunta que habría que hacerle al ministerio, porque realmente los contratos bilaterales que se han firmado previamente, hasta donde tengo conocimiento, han resultado bastante exitosos en resolver problemas puntuales y problemas que no han podido ser resueltos a lo largo de muchos años en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos contratos bilaterales que llevan energía a zonas aisladas, a localidades enteras de 20.000, 30.000 habitantes, no son localidades muy pequeñas, eh, resuelven el problema de llevar una energía confiable, estable y limpia, ¿no? Donde la regulación justamente ya estaba bastante alineada con un mecanismo y una forma de remunerar estos sistemas de manera justa y transparente, ¿no? No voy a entrar mucho en ese detalle porque la verdad que podría ser muy extenso, pero básicamente los plazos están dentro de los plazos de los contratos bilaterales están dentro de los plazos regulados por ley, ¿no? Y los precios son precios definidos por el organismo supervisor de la energía eh, cada año. Entonces, cada año el organismo supervisor vigila estos sistemas, vigila los costos, los supervisa y, y define una tarifa que pueda ser tanto justa para los generadores como para también los usuarios, ¿no? Entonces, realmente se ha demostrado que funcionan bastante bien estos contratos bilaterales que han llevado energía a sistemas aislados o también a sistemas con capacidad limitada, pero que por alguna razón se están limitando a través de este proyecto de reglamento de la ley 28832 y creo yo que más que facilitar que estos contratos se sigan replicando, más bien lo va a limitar y va a desacelerar la llegada de estas soluciones a zonas remotas, ¿no? Muchas gracias. ¿Me van a confirmar un momento? Listo. Vamos a dar pase a las palabras finales.
Muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones. Daremos pase al doctor Pedro Gama. Bueno, el debate ha sido intenso, las posiciones también muy respetables. Me hace recordar al trabajo que se hizo para la BT8. La BT8 es el subsidio cruzado con el FOSE, que era básicamente urbano, que las personas que consumen más energía asumían la mitad del consumo energético de las familias más pobres. Gracias al profesor Julio Eisman, un gran amigo y colaborador del Perú, él es de España, se logró persuadir al regulador de un subsidio cruzado que era básicamente urbano y se extienda al medio rural. Pero ahí surgió un nuevo paradigma, no solo energía para iluminar, sino energía para todos los usos, una suerte de palanca transversal del desarrollo humano. A eso se le llamó energización. Y bueno, esa es una hoja de ruta que todavía no se ha terminado y por eso saludo a Tomás en sus argumentos, porque creo que nos falta que la regulación contemple todos los escenarios y todas las realidades. Faltan otras también tecnologías renovables que no tienen ningún incentivo. Solo se ha incentivado la energía solar fotovoltaica, cuando puede haber también sistemas híbridos, puede haber una conjugación. El caso de Iquitos, que es un cuestionamiento para todos, que todavía queme y utilice tanto diésel, cuando en realidad con energías renovables podría tener calidad de vida y acabaríamos con ese disgusto tan marcado de la ciudad de Iquitos que se siente abandonada y donde el servicio público de electricidad es uno de los más deficientes en el Perú. La energía puede servir para múltiples fines: transporte, cocción de alimentos, usos productivos, mejora de la educación. Es decir, es un factor multiplicador, pero hay que saber respetar la técnica. El Estado muchas veces, regalando las cosas, ha llevado un concepto equivocado. Aunque cuesten un sol, debe de ser una alianza estratégica con la población, porque se trata de crear oportunidades, no se trata de hacer del poblador una suerte de mendigo. Y hay grandes clústeres, potenciales clústeres en distintas partes del Perú que con energía pueden sorprendernos. Esperamos que ya no se demore más. En verdad yo estoy de acuerdo con el doctor Quispe, deberían ser 2 reglamentos, pero bueno, lo importante es que se aprueben, porque el mercado está yendo más rápido que el Estado. Ya hay incluso Distriluz y entidades importantes que son de propiedad estatal, están convocando a concursos de generación distribuida sin que las reglas hayan sido definidas. Y esto es un tema relevante. Creo que vamos a acabar con el cuello de botella de que Lima es el Perú, este centralismo asfixiante, promoviendo la generación distribuida en los dos campos, el de el pequeño consumidor que se vuelve pequeño productor, pero también estas alianzas sorprendentes de pequeños empresarios, medianos empresarios, que están en otras líneas y que entran a el negocio de energía como una oportunidad de hacer más competitiva la generación eléctrica, reduciendo costos y cubriendo brechas, porque no es la misma calidad del servicio público de electricidad en Lima que en el resto del país. Saludo de verdad el esfuerzo, el compromiso y el rigor que le han puesto cada uno de los excelentes panelistas de este foro. Y bueno, sigamos haciendo camino al andar. El Perú es mucho más grande que sus problemas y vamos a superar las dificultades que hoy tenemos, estoy seguro, porque hay renovación generacional y hay compromiso con nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Gamio. Vamos a darle un pequeño espacio al doctor Héctor, que quiso hablar y no vi. Si es que quisiera decir algo más o Ah, sigamos. bueno, era simplemente una acotación a lo que mencionaba el ingeniero Tomás con relación a la pregunta sobre em, por qué no hay, o sea, qué pasó con los contratos bilaterales en los sistemas aislados o cuál es la problemática que hay en medio, ¿no? Si me permiten, solamente voy a tomarme un minuto para hacer una
una acotación de algunas ideas, ¿no? Eh, la pregunta para empezar es muy válida, muy interesante, ¿no? Eh, pero hay que pensar en por qué se concibieron los contratos bilaterales, ¿no? Los contratos bilaterales se concibieron como herramientas de auxilio, según el Libro Blanco, que devino en la aprobación de la Ley 28832. No fue una herramienta como de contratación, no fue concebida como la herramienta de contratación, digamos, ordinaria per se, ¿no? Fue más, lo que se quería más bien era generar mayor competencia para poder incentivar la inversión en centrales de generación y para eso se hizo la licitación. Entonces, el tema va por ahí en el caso de los sistemas aislados. Podría extenderme de repente un poco más, pero solamente quería hacer esa acotación simplemente. Gracias. Gracias, doctor Héctor. Ahora sí, eh, damos por concluida. Muchas gracias a todos los panelistas sobre esas intervenciones. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado hoy y mostrar su gran interés en este tema de vital importancia para el futuro energético del país. Eh, bueno, eso es todo y muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Muchas Gracias. Hasta luego.